9 abogados renunciaron al caso imposible, pero la pobre empleada llegó y resolvió cuando el prestigioso bufete Martínez & Asociados rechazó el caso de la familia Solís por 9ª vez consecutiva. Nadie en el círculo legal de Guadalajara creía que existiera solución. 3 años de batalla judicial, millones de pesos gastados y la custodia de 2 niños pequeños pendiendo de un hilo mientras su padre biológico yacía en coma tras un accidente automovilístico. Los abuelos paternos, amargados y vengativos, reclamaban a los menores con el único propósito de controlar la fortuna familiar, mientras que Mariana Solís, la viuda de 32 años, luchaba desesperadamente por mantener unida a su familia. Pero había un problema que ningún abogado había logrado resolver: la existencia de un testamento antiguo que favorecía a los abuelos y un documento más reciente que parecía ser falso, según todos los peritos. En medio de este caos legal y emocional, Rosa Elena Gutiérrez, una empleada doméstica de 38 años, con apenas estudios de secundaria, acababa de ser contratada para mantener limpia la casa de los Solís. Lo que nadie imaginaba era que esta mujer sencilla, con manos curtidas por años de trabajo y un corazón enorme, poseía algo que ningún abogado millonario tenía: una memoria fotográfica excepcional, una intuición aguda forjada en la adversidad y el tipo de sabiduría que solo se adquiere viviendo cada centavo ganado con honestidad. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. Rosa Elena llegó a la residencia de los Solís en la colonia Chapalita un lunes gris de febrero. La casa, aunque amplia y bien ubicada, mostraba signos evidentes de abandono emocional: juguetes dispersos por la sala, platos sin lavar acumulándose en la cocina, ropa limpia sin doblar sobre los sillones. Mariana Solís la recibió con ojeras profundas que denunciaban noches sin dormir y una sonrisa cansada que intentaba mantener la compostura. «Bienvenida, Rosa Elena», dijo con voz que quebraba ligeramente. «Perdone el desorden. Ha sido difícil mantener todo en orden con los niños y los problemas legales». Rosa Elena, mujer de estatura mediana, cabello recogido en una trenza gruesa y manos fuertes de quien conoce el trabajo duro, respondió con calidez genuina: «No se preocupe, señora Mariana, para eso estoy aquí. Esta casa va a volver a brillar, ya verá». Lo que distinguía a Rosa Elena de otras empleadas domésticas no era solo su eficiencia extrema en las labores del hogar, sino su capacidad casi sobrenatural para observar detalles que otros pasaban por alto. Esta habilidad la había desarrollado desde niña, cuando ayudaba a su padre, un humilde carpintero que le enseñó que los secretos están en los detalles que nadie mira, hijita. Creció en un barrio popular de Guadalajara, la mayor de 6 hermanos, asumiendo responsabilidades de adulto desde los 11 años, cuando su madre enfermó gravemente. Aprendió a cocinar para toda la familia, a lavar, planchar, administrar el poco dinero que había. A los 16 años ya trabajaba como empleada doméstica para ayudar con los gastos médicos de la madre. Durante 22 años había trabajado en más de 15 casas diferentes, siempre con referencias impecables, siempre dejando familias que la recordaban con cariño y respeto. Era viuda desde hacía 5 años. Su esposo murió en un accidente en la construcción y nunca pudieron tener hijos propios, una herida que Rosa Elena llevaba en silencio, pero que la hacía amar con intensidad especial a los niños de las familias donde trabajaba. Sebastián y Valeria, de 6 y 4 años respectivamente, eran 2 pequeños que cargaban en sus rostros infantiles una tristeza que no correspondía a su edad. Su padre, Ricardo Solís, empresario exitoso en el ramo de tecnología agrícola, llevaba 8 meses en coma tras un choque frontal en la carretera a Chapala. Los médicos no daban esperanzas de recuperación. Mariana, su esposa, había sido profesora de primaria, pero tuvo que dejar su trabajo para dedicarse completamente a cuidar a los niños y pelear la batalla legal que amenazaba con destrozar su familia. El problema radicaba en un testamento que el padre de Ricardo, don Ernesto Solís, había redactado 20 años atrás, estableciendo que, en caso de incapacidad de su hijo, la custodia de los nietos pasaría automáticamente a los abuelos paternos.
Existía un testamento más reciente, firmado por Ricardo apenas un año antes del accidente, donde designaba a Mariana como tutora única de los niños y albacea de todos sus bienes. Sin embargo, los peritos caligráficos contratados por los abuelos habían declarado que la firma parecía falsificada. 9 abogados diferentes habían tomado el caso, cada uno prometiendo resolver la situación, cada uno rindiéndose eventualmente ante la complejidad legal y la presión del poderoso bufete que representaba a los abuelos Solís. Don Ernesto Solís y su esposa, doña Guadalupe, no actuaban por amor hacia sus nietos, sino por control. Cuando Ricardo se casó con Mariana, una maestra de escuela pública sin apellido ilustre ni fortuna familiar, lo desheredaron simbólicamente, cortaron comunicación, se negaron a conocer a los nietos. El orgullo herido de la familia Solís no perdonaba que el heredero del imperio familiar se hubiera casado por debajo de su clase social, como repetía don Ernesto en cada reunión familiar. Pero ahora, con Ricardo incapacitado y una fortuna considerable en juego, súbitamente los abuelos reclamaban sus derechos sobre los niños. Los abogados que representaban a los abuelos eran despiadados, utilizaban cada tecnicismo legal disponible, presentaban documentos tras documentos cuestionando la capacidad económica de Mariana para criar a los niños, argumentando que los abuelos podían ofrecer mejor calidad de vida, mejor educación, mejores oportunidades. Lo que no mencionaban en los tribunales era que don Ernesto había comentado abiertamente en reuniones privadas que lo que realmente quería era recuperar el control de la empresa familiar y que los niños eran simplemente el medio para conseguirlo. Rosa Elena comenzó su trabajo en casa de los Solís con la dedicación meticulosa que caracterizaba todo lo que hacía. Despertaba a las 5 de la mañana en su modesto departamento en la colonia Oblatos, tomaba 2 camiones para llegar a Chapalita a las 7 y trabajaba incansablemente hasta las 6 de la tarde. Pero su labor iba más allá de la limpieza. Observaba todo. Notó desde el primer día que Sebastián, el niño de 6 años, tenía pesadillas frecuentes. Lo escuchaba llorar por las noches llamando a su papá. Valeria, la pequeña de 4 años, había dejado de hablar en las últimas semanas, comunicándose solo con gestos, un claro signo de trauma emocional. Mariana estaba al borde del colapso, durmiendo apenas 3 o 4 horas por noche, alimentándose mal, descuidando su propia salud mientras peleaba una batalla legal que parecía perdida de antemano. Señora Mariana, dijo Rosa Elena una tarde mientras doblaba ropa en la sala, permítame quedarme un poco más tarde hoy. Quiero prepararles una cena especial a los niños. He notado que casi no comen. Mariana, quien revisaba por enésima vez documentos legales en la mesa del comedor, levantó la vista con lágrimas contenidas. Rosa Elena, usted ya hace demasiado. No puedo pedirle que trabaje más horas. No me lo está pidiendo, señora. Lo estoy ofreciendo. Estos niños necesitan más que una casa limpia. Necesitan que alguien les ponga atención de verdad. Esa noche, Rosa Elena preparó el mole de su abuela, una receta que había perfeccionado durante años, el tipo de comida que abraza el alma. Sebastián y Valeria, quien sorprendentemente comenzó a hablar nuevamente esa noche, comieron con apetito por primera vez en semanas. «Sabe como la comida que hacía mi abuelita», dijo Sebastián con una sonrisa tímida. Rosa Elena sintió el corazón expandirse. «¿Tu abuelita cocinaba rico, mi niño? La mamá de mi papá nunca cocinó para nosotros, pero papá siempre contaba de su abuelita, la mamá de su mamá, que hacía mole delicioso. Dijo que algún día nos iba a llevar a conocerla». Rosa Elena archivó esa información mentalmente, sin saber aún que sería crucial más adelante. Con el paso de las semanas, Rosa Elena se convirtió en mucho más que una empleada doméstica para la familia Solís. Era el ancla emocional que mantenía la casa funcionando. Se levantaba aún más temprano para preparar desayunos nutritivos que los niños realmente comían. Creó rutinas de juego educativo que ayudaron a Valeria a expresarse mejor. Implementó un sistema de organización que permitía a Mariana encontrar documentos importantes rápidamente. Nunca cobraba horas extras, argumentando que una madre nunca cobra por cuidar a sus hijos y ustedes ya son como mis hijos. Esta dedicación no pasaba desapercibida. Mariana le había dicho en múltiples ocasiones: «Rosa Elena, usted es un ángel que Dios envió a esta casa». Pero
Rosa Elena respondía siempre lo mismo. No soy ningún ángel, señora. Solo soy una mujer que sabe lo que es sufrir y quiere evitar que otros sufran si puede hacer algo al respecto. Fue un martes por la tarde, 2 meses después de comenzar a trabajar en casa de los Solís, cuando Rosa Elena estaba limpiando el estudio de Ricardo, una habitación que Mariana mantenía casi intacta desde el accidente, como un santuario a la vida que había quedado suspendida. Rosa Elena limpiaba meticulosamente cada superficie, cada libro, cada objeto personal. En la biblioteca, mientras pasaba el plumero por los lomos de los libros, notó algo peculiar. Había un libro de contabilidad antiguo, de esos con pasta dura verde, que sobresalía ligeramente de los demás. Su instinto, ese mismo que había heredado de su padre carpintero, le dijo que investigara. Al sacar el libro, descubrió que detrás había un pequeño espacio hueco en la pared, camuflado perfectamente. Dentro del hueco había una caja de metal pequeña, del tamaño de una caja de zapatos infantil. Rosa Elena la sacó cuidadosamente, sintiendo que había encontrado algo importante, pero sin entender todavía qué. «Señora Mariana», llamó desde el estudio. Mariana subió rápidamente las escaleras, alertada por el tono de urgencia. «¿Qué pasó, Rosa Elena?» «Encontré esto escondido detrás de los libros. Creo que debe abrirlo». La caja no estaba cerrada con llave. Dentro había documentos cuidadosamente organizados en folders manila, cartas manuscritas, fotografías antiguas y, lo más importante, documentos legales. Mariana revisó con manos temblorosas. Había cartas de amor entre Ricardo y Mariana de cuando eran novios, fotografías de los niños desde recién nacidos, pero también había copias de correos electrónicos entre Ricardo y su padre, don Ernesto, donde el anciano amenazaba con destruir económicamente a Ricardo si no se divorciaba de Mariana. Había un documento notariado donde Ricardo renunciaba formalmente a cualquier herencia familiar de los Solís, fechado 3 años atrás. Y en el fondo de la caja, envuelta en papel manila, había una carta escrita de puño y letra por Ricardo, dirigida a quien corresponda, donde explicaba detalladamente que había redactado un Nuevo Testamento ante el notario público número 17 de Guadalajara, el licenciado Javier Mendoza, específicamente porque temía que su padre intentara usar el testamento antiguo para controlar a su familia en caso de que algo le sucediera. «Dios mío», susurró Mariana leyendo la carta. «Esto es exactamente lo que necesitábamos. Ricardo explica aquí por qué hizo el Nuevo Testamento. Menciona las amenazas de su padre. Incluso da el número de escritura del notario». Rosa Elena, quien había estado observando desde el marco de la puerta, preguntó con su característica humildad: «¿Esto ayuda con el problema legal, señora?» «Rosa Elena, esto podría cambiar todo el caso. Esto prueba que Ricardo estaba en su sano juicio cuando hizo el testamento nuevo. Prueba que tenía motivos legítimos para cambiar sus disposiciones. Demuestra el patrón de amenazas de su padre». Mariana abrazó a Rosa Elena con fuerza, llorando de alivio y gratitud. «¿Cómo lo encontró?» «9 abogados revisaron este estudio. Los propios abogados de los abuelos revisaron cada centímetro buscando evidencia». «¿Cómo es que usted lo encontró?» Rosa Elena se sonrojó ligeramente. «Mi padre me enseñó a mirar lo que otros no miran, señora. Los ricos esconden cosas en cajas fuertes complicadas, pero los hombres buenos esconden cosas en lugares simples que significan algo para ellos». Los libros de contabilidad eran lo que don Ricardo estudiaba para manejar su empresa. Parecía lógico que guardara cosas importantes cerca de lo que más le importaba, su trabajo y su familia. Esa misma tarde, Mariana llamó al único abogado que aún mantenía cierta comunicación con ella, el licenciado Ramón Gutiérrez, un abogado joven que había sido compañero de Ricardo en la universidad, pero que carecía de la experiencia y los recursos para enfrentar al poderoso bufete de los abuelos. Cuando Ramón llegó y revisó los documentos, su expresión pasó del escepticismo a la sorpresa y finalmente a una sonrisa de esperanza renovada. «Mariana, esto es oro puro en términos legales. La carta manuscrita es admisible en juicio. Los correos electrónicos prueban el patrón de coerción familiar. El documento de renuncia a la herencia demuestra que Ricardo tomó decisiones conscientes y documentadas sobre su patrimonio. Con esto podemos solicitar que se reabra el peritaje del testamento. Podemos demostrar que existía motivo
motivo real para que Ricardo hiciera un nuevo testamento. Esto cambia completamente la narrativa del caso. El crédito es completamente de Rosa Elena, dijo Mariana señalando a la empleada doméstica que se había retirado discretamente a la cocina. Ramón se dirigió a la cocina donde Rosa Elena lavaba los platos de la cena. Señora Rosa Elena, Mariana me cuenta que usted encontró estos documentos. ¿Puedo preguntarle cómo se le ocurrió buscar ahí? Rosa Elena secó sus manos en el delantal antes de responder. Licenciado, yo no tengo estudios como ustedes los abogados, pero he trabajado limpiando casas durante 22 años. He visto cómo viven las familias felices y las familias tristes. Las familias felices dejan sus cosas importantes a la vista porque no tienen nada que esconder. Las familias con secretos esconden cosas, pero siempre las esconden cerca de lo que aman. Don Ricardo amaba a su familia y su trabajo. Su estudio tenía fotos de los niños y libros de su empresa. Si yo fuera él y quisiera esconder algo importante de una familia problemática, lo pondría donde pasara tiempo, pensando en las cosas que me importan. Lo pondría en el estudio, cerca de mis libros, pero no en un lugar obvio como una caja fuerte que cualquiera buscaría. Lo pondría en un lugar que solo alguien que realmente limpia con cuidado podría encontrar. Ramón la miró con genuino asombro. Señora Rosa Elena, usted piensa como un investigador profesional. ¿Alguna vez consideró estudiar derecho o investigación privada? Rosa Elena rió suavemente. Licenciado, apenas terminé la secundaria. Mi vida ha sido limpiar casas para sobrevivir. Pero sí le digo una cosa. Cuando una limpia casas ajenas con respeto y cuidado, aprende más sobre la naturaleza humana que en cualquier universidad. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Ramón presentó los nuevos documentos ante el juez familiar que llevaba el caso. Solicitó formalmente que se reabriera el peritaje del testamento a la luz de la nueva evidencia. El bufete de los abuelos, dirigido por el temido licenciado Arturo Maldonado, uno de los litigantes más caros y agresivos de Guadalajara, reaccionó con furia. Presentaron una moción alegando que los documentos podrían haber sido plantados, que habían aparecido mágicamente después de meses de litigio, que la simple palabra de una empleada doméstica no debía tener peso en un tribunal. En la audiencia preliminar, el licenciado Maldonado fue particularmente cruel. Su señoría, dijo con voz llena de condescendencia, se nos pide creer que 9 abogados profesionales, todos con décadas de experiencia, no pudieron encontrar estos documentos supuestamente cruciales, pero una empleada doméstica con apenas educación secundaria los encontró milagrosamente. Es obvio que estamos ante un intento desesperado de la señora Solís de fabricar evidencia. Ramón se puso de pie inmediatamente. Su señoría, esas acusaciones son infundadas y ofensivas. Los documentos han sido autenticados por el notario público. Las cartas manuscritas pueden ser verificadas por peritos caligráficos. Y sí, fueron encontrados por la señora Rosa Elena Gutiérrez, quien no es simplemente una empleada doméstica, como mi distinguido colega sugiere con tanto desprecio clasista. Es una mujer trabajadora, honesta, con 22 años de experiencia en mantenimiento doméstico, quien encontró estos documentos realizando su trabajo con la diligencia profesional que caracteriza su labor. De hecho, solicito respetuosamente que la señora Gutiérrez sea llamada a declarar sobre las circunstancias del hallazgo. El juez, un hombre de unos 60 años llamado magistrado Fernando Ochoa, observó los documentos cuidadosamente. Licenciado Gutiérrez, su solicitud es irregular pero comprensible dadas las circunstancias. Licenciado Maldonado, sus objeciones están registradas. Procederé a llamar a la señora Rosa Elena Gutiérrez para que rinda testimonio sobre el hallazgo de estos documentos. La audiencia continuará el próximo jueves a las 10 de la mañana. Cuando Mariana le contó a Rosa Elena que tendría que declarar ante un juez, la empleada doméstica palideció visiblemente. Señora Mariana, yo nunca he estado en un tribunal. No sé hablar bonito como los abogados. ¿Y si digo algo malo y arruino todo? Mariana tomó las manos de Rosa Elena entre las suyas. Rosa Elena, usted no tiene que hablar bonito, solo tiene que decir la verdad. Cuente exactamente lo que pasó, como me lo contó a mí. Usted no hizo nada malo. Encontró documentos que estaban legalmente en la
casa, porque estaba haciendo su trabajo. Eso es todo lo que tiene que decir. Ramón agregó: señora Rosa Elena, le voy a hacer preguntas muy simples. Usted solo responda con honestidad. No trate de adivinar qué quiero escuchar. Solo diga lo que sabe, lo que vio, lo que hizo. La verdad es su mejor defensa. Los días previos a la audiencia, Rosa Elena apenas podía dormir. Había trabajado toda su vida evitando problemas, manteniendo la cabeza baja, siendo invisible. La idea de pararse frente a un juez, de ser interrogada por abogados caros en trajes elegantes, la aterrorizaba. Pero cada vez que veía a Sebastián y Valeria jugando en la sala, cada vez que Mariana la miraba con esos ojos llenos de esperanza desesperada, Rosa Elena sabía que no podía retroceder. Estos niños necesitaban su ayuda. Esta familia necesitaba su voz, aunque fuera una voz sin educación universitaria, sin palabras elaboradas, solo la voz de una mujer trabajadora diciendo la verdad. El jueves por la mañana, Rosa Elena se vistió con su mejor ropa, una blusa blanca sencilla, una falda azul marino modesta, zapatos negros de tacón bajo que había comprado años atrás para el funeral de su esposo y que guardaba para ocasiones especiales. Se trenzó el cabello con cuidado, se puso unos aretes pequeños de plata que su madre le había heredado. Mariana insistió en llevarla personalmente al juzgado. Durante el trayecto en auto, Rosa Elena rezaba en silencio, moviendo los labios sin emitir sonido. ¿Está bien, Rosa Elena?, preguntó Mariana preocupada. Estoy pidiendo a la Virgencita de Guadalupe que me dé las palabras correctas, señora, que me ayude a explicar bien lo que pasó. Cuando llegaron al juzgado, un edificio imponente en el centro de Guadalajara, Rosa Elena sintió las piernas temblar. Nunca había estado en un lugar así. Los pasillos eran de mármol, las puertas de madera oscura, todo era intimidante y solemne. Abogados con portafolios caros caminaban con prisa, secretarias con tacones altos llevaban carpetas, policías judiciales vigilaban las entradas. Rosa Elena se sintió completamente fuera de lugar, una mujer humilde en un mundo de poder y dinero. La sala de audiencias era más pequeña de lo que había imaginado por las películas. Había una mesa donde se sentaba el juez, otras 2 mesas para los abogados de cada parte, y filas de sillas para el público. Don Ernesto y doña Guadalupe ya estaban sentados del lado de su abogado, vestidos elegantemente, con expresiones de superioridad apenas disimulada. Cuando vieron entrar a Mariana acompañada de Rosa Elena, don Ernesto murmuró algo a su esposa que hizo que doña Guadalupe soltara una risa despectiva. Rosa Elena sintió el estómago revolverse. No les haga caso, susurró Mariana. Solo quieren intimidarla. Usted es mejor persona que ellos jamás serán. El juez Ochoa entró y todos se pusieron de pie. Era un hombre de aspecto serio, pero ojos bondadosos, que había visto demasiados casos de familias destrozadas por litigios. Buenos días. Estamos aquí para escuchar el testimonio de la señora Rosa Elena Gutiérrez respecto al hallazgo de documentos relevantes para el caso Solís versus Solís. Licenciado Gutiérrez, puede proceder con su examen. Ramón se acercó al estrado de testigos, donde Rosa Elena había sido instruida a sentarse. Buenos días, señora Gutiérrez. ¿Puede decirle a la corte su nombre completo y ocupación? Rosa Elena tragó saliva. Su voz apenas era un susurro. Rosa Elena Gutiérrez López. Soy empleada doméstica. ¿Puede hablar un poco más fuerte, señora?, pidió gentilmente el juez. Rosa Elena se aclaró la garganta, avergonzada. Perdón, su señoría. Soy Rosa Elena Gutiérrez López. Trabajo como empleada doméstica. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esa ocupación?, continuó Ramón. 22 años, licenciado. Desde que tenía 16. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando específicamente para la familia Solís? 2 meses y medio, licenciado. Empecé a trabajar con la señora Mariana en febrero de este año. Ramón asintió. Señora Gutiérrez, ¿puede describir cuáles son sus responsabilidades en casa de la familia Solís? Limpio la casa completa, licenciado. Cocino para la familia. Ayudo a cuidar a los niños cuando la señora Mariana tiene que salir o está muy ocupada con los papeles legales. Lavo, plancho, organizo, todo lo que se necesita para mantener una casa funcionando. Es parte de sus responsabilidades limpiar el estudio del señor Ricardo Solís. Sí, licenciado, limpio todas las habitaciones de la casa, incluyendo el estudio. Señora Gutiérrez, ¿puede contarle a la corte cómo encontró los documentos que se han presentado como nueva evidencia? Rosa Elena respiró profundo. Este era el momento
momento. Estaba limpiando el estudio un martes por la tarde, licenciado. Limpió ese cuarto una vez por semana. Muy cuidadosa porque la señora Mariana lo mantiene casi como estaba cuando don Ricardo tuvo el accidente. Ese día estaba sacudiendo los libros de la biblioteca. Hay una biblioteca grande con muchos libros. Cuando pasé el plumero por los lomos de los libros, noté que uno sobresalía un poquito más que los otros. Era un libro de contabilidad antiguo, de esos con pasta dura verde. ¿Qué hizo cuando notó eso? Al principio solo iba a acomodarlo para que quedara parejo con los demás, pero cuando jalé el libro para sacarlo y acomodarlo, vi que detrás había un espacio pequeño en la pared, como un hueco. Metí la mano con cuidado y saqué una caja de metal. ¿Abrió la caja inmediatamente? No, licenciado. Llamé a la señora Mariana inmediatamente. Le dije que había encontrado algo escondido y que creía que debía verlo. Ella subió y juntas abrimos la caja. La caja no tenía llave ni candado. ¿Qué había dentro de la caja? Papeles, licenciado, cartas escritas a mano, fotografías y documentos que parecían importantes. La señora Mariana los revisó y empezó a llorar. Dijo que eran muy importantes para el caso legal. El licenciado Maldonado interrumpió bruscamente. Objeción, su señoría. La testigo está repitiendo lo que otra persona dijo. Eso es testimonio de oídas. El juez asintió. Sostenida. Señora Gutiérrez, solo puede testificar sobre lo que usted vio o hizo personalmente, no sobre lo que otras personas le dijeron. Rosa Elena asintió nerviosamente. Ramón continuó. Señora Gutiérrez, ¿por qué decidió investigar ese libro específico? ¿Había alguna marca o señal que indicara que algo estaba escondido ahí? Esta era la pregunta crucial. Rosa Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Licenciado, en 22 años de limpiar casas, he aprendido que las cosas importantes para las personas generalmente están cerca de las cosas que aman. Don Ricardo amaba a su familia y su trabajo. Su estudio tenía fotos de los niños y de la señora Mariana. Tenía diplomas de su empresa. Tenía libros sobre agricultura y tecnología. Si yo quisiera guardar algo importante donde solo alguien que realmente pone atención lo encontrara, lo pondría en un lugar que tuviera significado personal, pero que no fuera obvio. Los libros de contabilidad estaban justo en el centro de la biblioteca, a la altura de los ojos, donde alguien que trabajaba con números los vería seguido. Parecía un buen lugar para esconder algo. Ramón sonrió ligeramente. Señora Gutiérrez, ¿alguien le pidió que buscara documentos escondidos en el estudio? No, licenciado. Yo solo estaba haciendo mi trabajo de limpieza. ¿Alguien le dijo dónde buscar? No, señor. ¿Alguien le prometió dinero o algún beneficio si encontraba documentos? No, licenciado. Nadie me prometió nada. Una última pregunta, señora Gutiérrez. ¿Por qué cree que 9 abogados profesionales que revisaron ese estudio antes no encontraron esos documentos? Rosa Elena pensó honestamente en la pregunta. No lo sé con certeza, licenciado, pero creo que cuando los abogados buscan algo, buscan en lugares obvios como cajas fuertes o archiveros. Una empleada doméstica busca en todos lados porque tiene que limpiar todos lados. Y además, los abogados probablemente no mueven cada libro para sacudirlo. Yo sí lo hago porque así me enseñó mi mamá, que el polvo se esconde donde no lo ves si no mueves las cosas. Hubo murmullos en la sala. El juez Ochoa parecía genuinamente impresionado con la lógica simple pero efectiva de Rosa Elena. No hay más preguntas para esta testigo, su señoría, dijo Ramón, sintiéndose confiado. Licenciado Maldonado, ¿desea interrogar a la testigo?, preguntó el juez. El licenciado Maldonado se puso de pie lentamente, con la expresión de un depredador que ha encontrado una presa vulnerable. Por supuesto, su señoría. Se acercó al estrado de testigos con pasos medidos, claramente intentando intimidar a Rosa Elena. Señora Gutiérrez, o puedo llamarla simplemente Rosa. El juez intervino inmediatamente. Licenciado, tratará a la testigo con el mismo respeto que a cualquier otro testigo. Señora Gutiérrez o señora Rosa Elena, pero no con la familiaridad que sugiere su pregunta. Maldonado se corrigió con una sonrisa falsa. Por supuesto, su señoría. Señora Gutiérrez, usted mencionó que tiene apenas educación secundaria, ¿correcto? Sí, licenciado. Terminé la secundaria y nunca estudió derecho, investigación forense o algún campo relacionado con documentación legal. No, señor. Entonces, ¿cómo puede estar segura de que los documentos que encontró son auténticos y no falsificaciones? Rosa Elena frunció el ceño, confundida. Yo no dije que sé si son
son auténticos o falsos, licenciado. Yo solo los encontré y se los di a la señora Mariana. Los expertos son los que dicen si son verdaderos o no. Ah, entonces, admite que no tiene forma de verificar la autenticidad de esos documentos. Nunca dije que podía verificarlos, licenciado. Solo dije que los encontré donde estaban escondidos. Maldonado cambió de táctica. Señora Gutiérrez, ¿cuánto le paga la señora Solís por su trabajo? Ramón se puso de pie. Objeción, su señoría. La compensación laboral de la testigo es irrelevante para el hallazgo de los documentos. Señoría, es relevante para establecer si la testigo tiene motivación financiera para fabricar evidencia a favor de su empleadora, argumentó Maldonado. El juez consideró: voy a permitir la pregunta, pero con reservas. Continúe, licenciado Maldonado, pero espero que establezca la relevancia rápidamente. Maldonado se volvió hacia Rosa Elena. Entonces, ¿cuánto le pagan? 3,500 pesos a la semana, licenciado. ¿Eso es 14,000 pesos al mes? Sí, señor. ¿Y la señora Solís le ha prometido alguna bonificación si gana este caso? No, licenciado. Ella nunca me ha prometido nada extra. ¿Está segura? ¿No le ha prometido una recompensa si ayuda a mantener a los niños fuera de la custodia de mis clientes? Rosa Elena se enderezó en su silla, sintiéndose ofendida. Licenciado, yo ayudo a esta familia porque son buenas personas que necesitan ayuda, no porque espere dinero extra. La señora Mariana ya me paga bien. Los niños son buenos niños que merecen estar con su mamá. Yo no necesito que me prometan dinero para hacer lo correcto. ¡Qué noble!, dijo Maldonado con sarcasmo apenas velado. Dígame, señora Gutiérrez, en sus 22 años de experiencia como empleada doméstica, ¿cuántas veces ha encontrado documentos legales importantes escondidos en casas? Esta es la primera vez, licenciado. Qué conveniente. La primera vez que encuentra algo así, resulta ser exactamente lo que su empleadora necesita para ganar un caso legal de millones de pesos. Objeción, saltó Ramón. El licenciado está argumentando, no interrogando. Sostenida, dijo el juez. Licenciado Maldonado, haga preguntas, no declaraciones. Maldonado asintió sin arrepentimiento. Señora Gutiérrez, ¿cómo sabe que la caja estaba ahí desde antes y no fue colocada recientemente? Tenía polvo, licenciado. Mucho polvo. El tipo de polvo que se acumula en años, no en días o semanas. Cuando una limpia profesionalmente, aprende a reconocer cuánto tiempo tiene el polvo acumulado. ¿Y usted es experta en análisis de polvo ahora? No soy experta, licenciado, pero sé limpiar polvo y sé la diferencia entre polvo reciente y polvo viejo. Esa caja tenía polvo viejo. Una última pregunta, señora Gutiérrez. ¿No le parece extraño que usted, sin educación universitaria, sin entrenamiento legal, haya encontrado en 2 meses lo que 9 abogados con décadas de experiencia no pudieron encontrar? Rosa Elena lo miró directamente a los ojos por primera vez. No, licenciado, no me parece extraño. Me parece que los abogados buscan con la cabeza. Yo busco con el corazón. Los abogados leen documentos. Yo conozco casas. Los abogados piensan en leyes. Yo pienso en familias. No es mejor ni peor. Es diferente. Y a veces, lo diferente es lo que se necesita. El silencio en la sala era absoluto. Hasta Maldonado parecía momentáneamente sin palabras ante la lógica simple pero poderosa de Rosa Elena. No hay más preguntas, murmuró finalmente, regresando a su asiento. El juez Ochoa se inclinó ligeramente hacia adelante. Señora Gutiérrez, ¿puedo hacerle algunas preguntas yo mismo? Rosa Elena asintió nerviosa. Sí, su señoría. Usted mencionó que limpia ese estudio una vez por semana. ¿Por qué ese día específico decidió revisar detrás de los libros? Su señoría, ese día había escuchado a la señora Mariana llorar en la noche anterior. Escuché cuando le decía a los niños que tal vez la abuela y el abuelo se los iban a llevar a vivir con ellos. Los niños se pusieron a llorar. Sebastián preguntó: ¿Papá querría que nos fuéramos con los abuelos que nunca nos han querido? Esa pregunta se me quedó grabada. Cuando entré al estudio, me puse a pensar, si yo fuera don Ricardo y quisiera proteger a mi familia de gente que no los quiere, ¿dónde dejaría pruebas de eso? Y pensé que las dejaría donde pasaba tiempo pensando en mi familia, en su estudio, cerca de sus libros y fotos. Así que ese día limpié con más cuidado que nunca, buscando algo que tal vez me diera una respuesta para ayudar a esta familia. El juez asintió lentamente. Gracias, señora Gutiérrez. Puede retirarse del estrado. Rosa Elena se levantó con piernas temblorosas y regresó al lado de Mariana, quien le apretó la mano con gratitud. El juez
juez Ochoa tomó un momento para revisar sus notas antes de hablar. Caballeros, he escuchado el testimonio de la señora Gutiérrez. Encuentro su relato creíble, consistente y carente de contradicciones significativas. Los argumentos del licenciado Maldonado respecto a la educación de la testigo o su compensación laboral no invalidan el hecho fundamental. Los documentos fueron encontrados en un lugar lógico donde podrían haber estado escondidos por el señor Ricardo Solís. El testimonio de la señora Gutiérrez explica razonablemente por qué estos documentos no fueron encontrados anteriormente. Ordeno que los documentos sean admitidos como evidencia y que se proceda con un nuevo peritaje caligráfico del testamento en cuestión, ahora con el contexto adicional de la carta manuscrita del señor Solís explicando sus motivaciones. Además, ordeno que se investigue la autenticidad de los correos electrónicos presentados. Esta audiencia se suspende hasta que los nuevos peritajes estén completos. Les notificaré la fecha de la siguiente audiencia. Golpeó el mazo y se puso de pie, seguido por todos en la sala. Afuera del juzgado, Mariana abrazó a Rosa Elena con fuerza. Lo hiciste perfecto, absolutamente perfecto. Fuiste honesta, clara, y ese abogado no pudo intimidarte. Rosa Elena temblaba todavía por la adrenalina. Señora, cuando me preguntó por qué no me parecía extraño haber encontrado lo que los abogados no encontraron, sentí que Dios me puso las palabras en la boca. Nunca había hablado así frente a tanta gente importante. Ramón se acercó sonriendo. Señora Rosa Elena, su testimonio fue exactamente lo que necesitábamos. Fue auténtico, lógico y honesto. El juez claramente le creyó. Ahora solo tenemos que esperar los resultados de los nuevos peritajes. Pero Rosa Elena no estaba satisfecha todavía. Esa noche, después de regresar a su modesto departamento, no podía dormir. Su mente no dejaba de reproducir la pregunta de Sebastián que la había motivado a buscar con tanto cuidado. Papá querría que nos fuéramos con los abuelos que nunca nos han querido. Rosa Elena pensaba si Ricardo realmente amaba a sus hijos, como parecía por todo lo que había visto en la casa, debía haber más evidencia de su relación con ellos, más pruebas de que era un padre dedicado que jamás hubiera querido que sus hijos terminaran con unos abuelos que lo habían despreciado por casarse con Mariana. Al día siguiente, Rosa Elena llegó temprano a casa de los Solís. Mariana aún dormía, exhausta después de la tensión de la audiencia. Los niños desayunaban con la nana que los cuidaba en las mañanas. Rosa Elena saludó a los pequeños cariñosamente y luego se dirigió nuevamente al estudio. Esta vez no buscaba al azar, buscaba con propósito específico. Sabía que Ricardo era un hombre de negocios moderno. Tenía que tener computadora, tablet, tal vez había guardado respaldos digitales de cosas importantes. Revisó el escritorio más cuidadosamente. Había una laptop cerrada, obviamente sin usar desde el accidente. La encendió. Estaba protegida con contraseña. Rosa Elena no sabía nada de computadoras avanzadas, pero sabía de familias. Probó Mariana, no funcionó. Probó Sebastián, no funcionó. Probó Valeria, no funcionó. Pensó por un momento, ¿qué usaría ella como contraseña si tuviera que recordar algo importante? Recordó que había visto fotos de toda la familia en varios marcos. En una de las fotos más recientes, tomada aparentemente semanas antes del accidente, estaba toda la familia en lo que parecía ser la playa. En el reverso del marco, alguien había escrito: Puerto Vallarta, Navidad 2023, Los Solís. Probó Los Solís 2023. No funcionó. Probó Los Solís. La computadora se desbloqueó. Rosa Elena sintió el corazón acelerarse. Estaba dentro de la computadora de Ricardo. No sabía exactamente qué buscar, pero su instinto le decía que revisara los documentos recientes. Encontró carpetas meticulosamente organizadas: empresa, finanzas, proyectos y una carpeta titulada Mi Familia. Hizo clic en ella. Dentro había cientos de fotos de los niños, videos caseros y una subcarpeta que llamó inmediatamente su atención: documentos importantes. Dentro de esta carpeta había archivos PDF escaneados. Rosa Elena no sabía cómo abrir PDFs, así que apuntó en un papel los nombres de los archivos: Testamento actualizado 2023.pdf, Carta a mis hijos.pdf, Instrucciones, caso incapacidad.pdf, Pruebas, amenazas, padre.pdf. Su corazón latía con fuerza. Esto podía ser crucial, pero no sabía
sabía cómo acceder a los archivos o si debía tocar algo más en la computadora. Decidió llamar a Mariana inmediatamente. «Señora Mariana», llamó suavemente desde el estudio. Mariana apareció en la puerta en bata, aún soñolienta. «Rosa Elena, ¿qué pasa?» «Señora, prendí la computadora de don Ricardo. Encontré una carpeta con documentos que creo que debe ver». Mariana se despertó completamente en un segundo. Corrió al escritorio. Rosa Elena le mostró la carpeta abierta. «Dios mío», exclamó Mariana. Ricardo guardaba respaldos digitales de todo. «¿Cómo lograste abrir su computadora?» «Probé la contraseña que estaba escrita en una de las fotos familiares, señora. Los Solís. Pensé que si don Ricardo amaba a su familia, probablemente usaría algo relacionado con ustedes como contraseña». Mariana abrió los archivos uno por uno con manos temblorosas. El archivo Testamento actualizado 2023 PDF era una copia escaneada del mismo testamento que estaba en disputa, pero esta copia tenía firmas digitales y sellos del notario que confirmaban su autenticidad. El archivo Carta a mis hijos PDF era devastador. Era una carta de 5 páginas que Ricardo había escrito dirigida a Sebastián y Valeria, explicando por qué había tomado las decisiones legales que tomó, cómo su padre lo había amenazado, por qué confiaba únicamente en Mariana para cuidarlos. Explicaba que si algo le sucedía, quería que los niños crecieran con amor, no con riqueza fría. Había frases que destrozaron a Mariana. «Mis hijos, si están leyendo esto, significa que no pude estar con ustedes como hubiera querido, pero sepan que cada decisión que tomé fue para protegerlos. Su abuelo Ernesto es un hombre poderoso pero amargado, que ve a las personas como posesiones. Su abuela Guadalupe obedece todo lo que él dice. Nunca aceptaron a su mamá porque ella no venía de una familia rica, pero eso es exactamente por lo que la amé, porque es genuina, bondadosa y los amará a ustedes incondicionalmente. Si mi padre intenta llevárselos, peleen. Ustedes pertenecen con su mamá». El archivo Pruebas, Amenazas, Padre.pdf contenía capturas de pantalla de mensajes de texto, transcripciones de llamadas telefónicas grabadas legalmente y correos electrónicos donde don Ernesto amenazaba explícitamente con destruir a Ricardo económicamente si no se divorciaba de Mariana y no corregía el error de casarse con una maestra de escuela sin clase. Había incluso una amenaza específica: «Si algo te pasa y dejas todo a esa mujer, encontraré la forma de quitarle a los niños. Son sangre Solís y los Solís se quedan con los Solís». Mariana lloraba leyendo todo. «No puedo creer que Ricardo guardara todo esto. Nunca me dijo lo grave que era el acoso de su padre». Rosa Elena puso una mano gentil en el hombro de Mariana. «Los hombres buenos protegen a sus familias en silencio, señora. Don Ricardo estaba peleando esta batalla solo para que usted no tuviera que preocuparse, pero dejó todas las pruebas guardadas, sabiendo que tal vez algún día usted las necesitaría». «Necesito llamar a Ramón inmediatamente», dijo Mariana secándose las lágrimas. «Esta evidencia digital es incluso mejor que los documentos físicos. Son respaldos con fechas de creación, metadatos, todo lo que prueba que no fueron falsificados recientemente». Llamó a Ramón, quien llegó en menos de una hora. Cuando vio los archivos digitales, su expresión fue de absoluta incredulidad. «Esto es extraordinario. Con esta evidencia el caso está prácticamente ganado. Los metadatos muestran que estos archivos fueron creados hace más de un año, mucho antes de que comenzara el litigio. Las amenazas del abuelo están documentadas en su propia voz y escritura. La carta a los niños demuestra el estado mental de Ricardo y sus intenciones claras». Se volvió hacia Rosa Elena con genuino respeto. «Señora Rosa Elena, usted acaba de hacer lo que 2 investigadores privados y 9 abogados no pudieron hacer. Encontró evidencia definitiva que probará de una vez por todas la autenticidad del testamento y las verdaderas intenciones de Ricardo». Rosa Elena se sonrojó. «Licenciado, yo solo pensé como pensaría una madre. Si yo hubiera sido don Ricardo y quisiera dejar mensaje a mis hijos, lo pondría donde ellos pudieran encontrarlo algún día, en su computadora, en una carpeta clara que dijera mi familia. No lo escondería en abogados o bancos, lo dejaría en casa donde pertenece». Ramón preparó inmediatamente una moción presentando la nueva evidencia digital. Solicitó al juez una audiencia urgente, dado que la evidencia era definitiva y prolongar el caso solo causaría
haría más daño emocional a los menores. El licenciado Maldonado, cuando recibió copias de los nuevos archivos, intentó argumentar que la evidencia digital podía ser falsificada, pero los expertos forenses contratados por el tribunal confirmaron que los metadatos eran consistentes con la fecha de creación reportada, que las grabaciones de voz correspondían con la voz de don Ernesto según análisis espectrográfico y que los correos electrónicos provenían efectivamente de las cuentas verificadas de don Ernesto Solís. La audiencia final se programó 3 semanas después. Esta vez, Rosa Elena no tuvo que testificar. La evidencia hablaba por sí misma. El licenciado Maldonado hizo un último intento argumentando que la computadora había sido violada por la empleada doméstica sin autorización legal, pero el juez Ochoa desestimó el argumento, señalando que Rosa Elena había accedido a la computadora como parte de sus labores domésticas en una casa donde tenía permiso legal de estar y que había entregado inmediatamente todo lo encontrado a la propietaria legal de la residencia. Don Ernesto y doña Guadalupe se sentaban en la sala con expresiones sombrías, sabiendo que habían perdido. Cuando el juez Ochoa emitió su fallo, fue contundente y sin ambigüedades. Después de revisar exhaustivamente toda la evidencia presentada, incluidas las nuevas pruebas documentales y digitales, este tribunal encuentra que el testamento actualizado del señor Ricardo Solís del año 2023 es auténtico, válido y representa claramente las intenciones verdaderas del causante. La evidencia demuestra de manera irrefutable que el señor Solís tenía motivos legítimos y documentados para modificar sus disposiciones testamentarias previas, específicamente debido a un patrón probado de amenazas y coerción por parte de su padre, el señor Ernesto Solís. Más aún, la carta dirigida a sus hijos menores demuestra un estado mental claro, amoroso y enfocado en el bienestar de los menores. Por lo tanto, ordeno que la custodia completa y permanente de los menores, Sebastián Solís Morales y Valeria Solís Morales, quede asignada a su madre, la señora Mariana Morales de Solís. Hizo una pausa antes de continuar, su voz tomando un tono más severo. Además, debo expresar la seria preocupación de este tribunal respecto al comportamiento de los señores Ernesto Solís y Guadalupe de Solís. La evidencia presentada revela un patrón de manipulación, amenazas y aparente desinterés genuino en el bienestar de los menores, enfocándose en cambio en cuestiones de control financiero y orgullo familiar. Este tribunal encuentra que los abuelos paternos han demostrado motivaciones inapropiadas para la custodia. Por lo tanto, ordeno que cualquier régimen de visitas con los abuelos paternos quede sujeto a supervisión terapéutica y solo podrá ocurrir si y cuando un profesional de salud mental determine que es en el mejor interés de los menores. Finalmente, ordeno que los costos legales incurridos por la señora Solís en la defensa de este caso sean pagados íntegramente por los demandantes, los señores Solís. Este caso queda cerrado. El golpe del mazo resonó como trueno en la sala. Mariana sollozaba de alivio. Ramón sonreía ampliamente. Don Ernesto salió furioso de la sala, seguido por su esposa, murmurando amenazas vacías que nadie ya tomaba en serio. Y Rosa Elena, sentada discretamente en la última fila de la sala, simplemente juntó las manos y agradeció en silencio a la Virgen de Guadalupe por haberle dado la oportunidad de ayudar a esta familia. Pero la historia no terminó ahí. Algo extraordinario sucedió en las semanas siguientes que nadie había anticipado. La historia del caso llegó a los medios locales de Guadalajara, no por los aspectos económicos o legales, sino por el ángulo humano. Empleada doméstica resuelve caso legal que derrotó a 9 abogados. Los periódicos locales publicaron artículos. Programas de radio entrevistaron a Mariana, quien insistía en dar crédito completo a Rosa Elena. Las redes sociales explotaron con el caso, con miles de personas compartiendo la historia como ejemplo de cómo la inteligencia práctica y el corazón bondadoso pueden superar a la educación formal y el poder económico. Rosa Elena se convirtió, muy a su pesar, en una pequeña celebridad local. Recibía mensajes de otras familias en situaciones legales complicadas, pidiéndole ayuda. Abogados jóvenes la contactaban queriendo aprender de su metodología de investigación doméstica. Universidades querían entrevistarla
charla para estudios sobre conocimiento no formal y resolución creativa de problemas. Ella rechazaba la mayoría de estas solicitudes, sintiéndose abrumada y fuera de lugar. «Yo solo soy una empleada doméstica», repetía. «No hice nada especial, solo mi trabajo». Pero Mariana Solís no estaba dispuesta a dejar que Rosa Elena siguiera siendo solo una empleada doméstica. 3 meses después del fallo judicial, Mariana llamó a Rosa Elena a la sala. Los niños estaban en la escuela. Era media mañana de un día ordinario. «Rosa Elena, siéntate por favor», dijo Mariana señalando el sofá. Rosa Elena se sentó nerviosamente, preguntándose si había hecho algo malo. «Señora, ¿pasó algo?». Mariana sonrió. «Rosa Elena, quiero proponerte algo. Sé que has rechazado todas las entrevistas y ofertas que has recibido desde que se hizo público el caso. Sé que te sientes incómoda con la atención, pero necesito que escuches esta propuesta con mente abierta». Rosa Elena asintió cautelosamente. «Estoy escuchando, señora. Quiero que dejes de ser mi empleada doméstica, no porque no hagas bien tu trabajo, sino porque mereces algo mucho mejor». El corazón de Rosa Elena se detuvo. «¿Me está despidiendo, señora?». «No, mi amor», dijo Mariana tomando las manos de Rosa Elena. «Te estoy ofreciendo ser socia». Ricardo tenía un seguro de vida considerable. «Con ese dinero y con el control recuperado de las empresas familiares, tengo capital para invertir. He estado hablando con Ramón y otros abogados. Queremos crear una fundación, Fundación Ricardo Solís para Justicia Accesible. El propósito sería ayudar a familias de bajos recursos que enfrentan batallas legales complejas, pero no tienen dinero para abogados caros». Rosa Elena la miraba sin comprender completamente. Mariana continuó. «Pero aquí está la parte importante. No queremos que sea solo una fundación de abogados tradicionales. Queremos incorporar lo que tú hiciste. Queremos entrenar a investigadores no convencionales, personas como tú, que vienen de backgrounds humildes, pero tienen inteligencia práctica, intuición y la capacidad de ver lo que los profesionales educados formalmente no ven. Queremos que tú dirijas ese programa de investigadores». «¿Yo?». Rosa Elena apenas podía hablar. «Señora, yo no tengo educación para dirigir nada. Tienes 22 años de experiencia observando familias reales en situaciones reales. Tienes la habilidad de resolver un problema que derrotó a 9 abogados profesionales. Tienes empatía, inteligencia emocional y un código moral inquebrantable. Esas son las cualificaciones que importan. La educación formal la podemos proporcionar. Tomarías clases de investigación básica, derecho familiar fundamental, ética profesional, pero el núcleo de tu talento, eso no se puede enseñar. Se tiene o no se tiene, y tú lo tienes». Rosa Elena sentía lágrimas correr por sus mejillas. «Señora Mariana, yo no sé qué decir. Di que sí. Di que vas a ayudar a otras familias como ayudaste a la mía. El salario sería 4 veces lo que ganas ahora. Tendrías oficina, asistentes, recursos, pero más importante, tendrías propósito. Podrías hacer por otras familias lo que hiciste por nosotros». Rosa Elena pensó en su vida. 22 años limpiando casas ajenas, 22 años siendo invisible, manteniendo la cabeza baja, sobreviviendo. Había perdido a su esposo, nunca tuvo los hijos que soñó tener, vivía modestamente en un departamento pequeño, pero ahora se le ofrecía la oportunidad de usar todo lo que había aprendido en esas décadas de trabajo humilde para hacer una diferencia real en las vidas de otras personas. «Señora, hay una condición», dijo finalmente Rosa Elena. Mariana sonrió. «Dime». «Nunca voy a dejar de limpiar esta casa. Tal vez ya no sea mi trabajo oficial, pero los sábados por la mañana vengo a limpiar. Y los domingos hago comida para los niños, sin pago extra, como familia, porque ustedes me salvaron tanto como yo los salvé a ustedes. ¿Trato?». Mariana la abrazó fuertemente. «Trato». La Fundación Ricardo Solís para Justicia Accesible se inauguró 6 meses después. Ocupaba un piso completo de un edificio modesto pero digno en el centro de Guadalajara. Ramón Gutiérrez se convirtió en el director legal. Mariana era la directora ejecutiva. Y Rosa Elena Gutiérrez encabezaba el programa de investigación comunitaria, un equipo innovador de 5 investigadores. Todos ellos personas sin educación universitaria, pero con experiencia práctica en diversos campos. Un plomero que entendía infraestructura de edificios, una ex vendedora con memoria fotográfica excepcional, un mecánico automotriz que entendía accidentes vehiculares,
familiares, una costurera que podía identificar telas y manufacturación, y un contador jubilado que había trabajado décadas en pequeños negocios y entendía fraudes financieros simples. En su primer año, la fundación tomó 15 casos, ganaron 12. En los 3 casos que no ganaron, lograron negociar acuerdos que al menos protegían los intereses básicos de las familias vulnerables. Las historias comenzaron a acumularse. Había la familia de un obrero que murió en un accidente laboral, donde la empresa constructora alegaba que el trabajador había violado protocolos de seguridad. El plomero del equipo de Rosa Elena inspeccionó el sitio de construcción y descubrió que los equipos de seguridad proporcionados por la empresa estaban defectuosos, algo que los inspectores oficiales habían pasado por alto. La familia recibió una compensación justa. Había el caso de una madre soltera cuyo ex esposo, un empresario moderadamente exitoso, alegaba que ella era incapaz de cuidar a sus hijos porque vivía en un departamento pequeño en un barrio peligroso. La exvendedora del equipo investigó el barrio exhaustivamente. Documentó todas las familias trabajadoras honestas que vivían allí, los programas comunitarios, las escuelas decentes, demostrando que barrio popular no significaba barrio inadecuado para criar niños. La madre mantuvo la custodia. Había el caso de un anciano al que su propio hijo intentaba declarar incompetente para manejar sus finanzas y así tomar control de su pequeño negocio familiar. El contador del equipo revisó meticulosamente los libros del negocio y demostró que el anciano lo manejaba perfectamente bien y que el hijo era quien tenía deudas de juego. El anciano mantuvo el control de su negocio y su independencia. Rosa Elena floreció en su nuevo rol de formas que nunca imaginó. Descubrió que tenía talento natural para entrenar a otros, para enseñarles a confiar en su intuición mientras mantenían estándares éticos rigurosos. Desarrolló una metodología que eventualmente sería estudiada en universidades. El enfoque de investigación centrado en humanidad, que priorizaba entender a las personas y sus contextos sobre simplemente buscar evidencia física. Tomó clases nocturnas de derecho básico, aprendió sobre procedimientos legales, estudió ética profesional. A los 41 años, 3 años después de comenzar en la fundación, Rosa Elena se graduó con un diploma en investigación privada, el más vieja de su clase, pero también la más respetada. Sus profesores, mucho más jóvenes que ella, aprendían tanto de su experiencia práctica como ella aprendía de su conocimiento teórico. Pero lo que más orgullo le daba no eran sus logros profesionales. Era ver a Sebastián y Valeria crecer saludables y felices. Sebastián, ahora de 9 años, había empezado a hablar de ser abogado como el tío Ramón para ayudar a familias como la suya. Valeria, de 7, decía que quería ser investigadora como la tía Rosa Elena, porque eso es lo que Rosa Elena se había convertido para ellos. Tía Rosa Elena, parte integral de la familia Solís. Y en cuanto a don Ernesto y doña Guadalupe, el tiempo les enseñó lo que el juicio no pudo. Un año después del fallo judicial, don Ernesto sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado. Doña Guadalupe, enfrentando la realidad de cuidar a un esposo enfermo sin ayuda, finalmente comprendió que había sacrificado la relación con su hijo y nietos por orgullo y codicia. Escribió una carta a Mariana, no pidiendo perdón, sino simplemente expresando remordimiento, diciendo que entendía si nunca la perdonaban, pero que quería que los niños supieran que ella sí los amaba, aunque lo había demostrado terriblemente mal. Mariana, con el corazón bondadoso que siempre la había caracterizado, permitió visitas supervisadas limitadas. Los niños conocieron a sus abuelos, no como figuras de autoridad, sino como ancianos imperfectos que habían cometido errores graves, pero que finalmente habían aprendido. Rosa Elena estuvo presente en esa primera visita difícil, no como empleada, ni siquiera como investigadora, sino como la persona que sostuvo unida a esta familia cuando todo se desmoronaba. Don Ernesto, con su habla limitada por el derrame, logró decir 3 palabras mirando a Rosa Elena. Usted nos enseñó, y en sus ojos nublados había algo que podría haber sido respeto, o tal vez simplemente reconocimiento de que la verdadera sabiduría no viene del dinero, el poder o la educación formal, sino de la capacidad de ver a las personas como seres humanos dignos de amor y justicia. 5 años después del día
día que Rosa Elena entró por primera vez a la casa de los Solís como empleada doméstica, la fundación celebraba su aniversario en una ceremonia en el Teatro de Gollado. Habían ayudado a más de 80 familias. Habían cambiado leyes locales sobre acceso a representación legal. Habían inspirado programas similares en otras ciudades de México. Rosa Elena subió al escenario para recibir un reconocimiento del gobierno del estado de Jalisco por su trabajo en justicia social. Vestía un traje elegante pero sencillo, apropiado para la ocasión, pero fiel a su personalidad modesta. Su cabello, ahora con algunas canas que llevaba con dignidad, estaba recogido en su trenza característica. Cuando tomó el micrófono, miró al público lleno de abogados, jueces, funcionarios gubernamentales, activistas sociales y familias que habían sido ayudadas por la fundación. Señoras y señores, comenzó con la voz que todavía llevaba el acento de sus raíces humildes. Hace 5 años yo era una empleada doméstica más. Ganaba 3,500 pesos a la semana. Limpiaba casas, cocinaba, cuidaba niños. Era invisible para la mayoría de las personas, pero una familia me vio, no solo como empleada, sino como persona con valor, con inteligencia, con algo que aportar más allá de mis manos trabajadoras. Me dieron la oportunidad de usar todo lo que había aprendido en 22 años de trabajo humilde para hacer una diferencia. Hizo una pausa, mirando directamente a Mariana, quien estaba sentada en la primera fila con Sebastián y Valeria. Lo que aprendí en estos 5 años es que todos tenemos talentos, sin importar nuestra educación o nuestra posición social. La señora que limpia su casa tal vez nota cosas sobre su familia que usted no ve. El plomero que repara sus tuberías entiende la estructura de los edificios mejor que algunos arquitectos. El mecánico que arregla su auto sabe de accidentes vehiculares más que algunos investigadores de seguros. Pero estos talentos se desperdician cuando miramos a las personas solo por su ocupación, cuando asumimos que educación formal es lo mismo que inteligencia. Yo no resolví el caso de la familia Solís porque soy más inteligente que los 9 abogados que lo intentaron antes. Lo resolví porque miré el problema de forma diferente. Miré con el corazón de una empleada doméstica que entiende que las cosas importantes se guardan cerca de lo que amamos. Miré con los ojos de alguien que limpia cada rincón y presta atención a lo que otros consideran insignificante. Y principalmente, miré con el amor de alguien que se preocupaba genuinamente por esa familia. El mensaje que quiero compartir hoy es simple. No subestimen a las personas por su ocupación o su falta de títulos universitarios. La señora que les limpia la casa, el señor que les repara el coche, la persona que les sirve en el restaurante, todos ellos tienen conocimiento valioso, experiencias únicas, perspectivas que podrían resolver problemas que ustedes no pueden resolver. Trátenlos con respeto, escúchenlos con atención. Tal vez, solo tal vez, encuentren que la solución a su problema imposible viene de la fuente más inesperada. La sala estalló en aplausos. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Sebastián y Valeria corrieron al escenario cuando Rosa Elena bajó, abrazándola con la intensidad de niños que amaban genuinamente a la mujer que había salvado su familia. Esa noche, después de que terminó la ceremonia, la familia Solís completa, ahora incluyendo a Rosa Elena como miembro honorario, cenó junta en la casa de Chapalita, la misma casa donde había comenzado todo. Rosa Elena insistió en ayudar a cocinar, un hábito que nunca había perdido. Mientras preparaban enchiladas juntas en la cocina, Mariana le dijo: ¿Sabes qué es lo más irónico de todo, Rosa Elena? ¿Qué, mi amor? Que contratamos a la persona perfecta para limpiar nuestra casa, pero terminaste limpiando nuestras vidas. Limpiaste el desorden legal, limpiaste el pasado doloroso, limpiaste el camino hacia nuestro futuro. Rosa Elena sonrió mientras revolvía la salsa. Es que para limpiar bien hay que tener amor por lo que una limpia. Yo nunca limpié solo su casa, limpié el hogar de una familia que necesitaba ayuda, y no hay diferencia más grande que esa. Los años continuaron pasando. Ricardo Solís nunca despertó del coma. Falleció pacíficamente 7 años después del accidente, rodeado de su familia. Sebastián y Valeria, ahora adolescentes, lloraron la pérdida del padre que apenas recordaban, pero cuyo amor habían sentido a través de las decisiones que tomó para protegerlos. En el funeral, Rosa
Rosa Elena se paró frente al ataúd y le habló a Ricardo en silencio. Don Ricardo nunca lo conocí despierto, pero lo conocí a través de su familia, su casa y los documentos que dejó protegiendo a quienes amaba. Fue un buen hombre. Sus hijos crecieron sabiendo eso. Puede descansar en paz. Sebastián cumplió su sueño. A los 25 años se graduó de la Facultad de Derecho y se unió a la fundación que llevaba el nombre de su padre. Su tesis de licenciatura se tituló Investigación no convencional en casos legales complejos. El caso Solís como modelo pedagógico. Dedicó la tesis a la tía Rosa Elena, quien me enseñó que la justicia no se encuentra solo en los libros de leyes, sino en el corazón de quienes se preocupan por buscarla. Valeria se convirtió en trabajadora social especializada en trauma infantil. Trabajaba con niños que habían perdido padres o enfrentaban situaciones familiares complicadas. En cada niño veía un reflejo de sí misma y su hermano, dos pequeños que habían sido salvados no por riqueza o poder, sino por el amor y la dedicación de una mujer humilde que se negó a rendirse cuando todo parecía perdido. Y Rosa Elena, ahora en sus 50 años, seguía dirigiendo el programa de investigación de la Fundación, ahora expandido a 5 ciudades mexicanas diferentes. Había entrenado a más de 50 investigadores no convencionales, había dado conferencias en universidades, había sido consultora para reformas legales sobre acceso a justicia, pero cada sábado por la mañana, sin falta, llegaba a la casa de Chapalita y limpiaba. Mariana había dejado de protestar años atrás. Entendía que para Rosa Elena, limpiar esa casa no era trabajo, era amor. Era su forma de mantener conexión con el lugar donde había comenzado su transformación. Era su forma de recordarse a sí misma de dónde venía y por qué hacía lo que hacía. Una mañana de sábado, mientras Rosa Elena limpiaba el estudio de Ricardo, ahora convertido en oficina de Mariana, encontró a Valeria, ahora una joven de 22 años, sentada en el escritorio, revisando viejas fotos familiares. Tía Rosa Elena, dijo Valeria sin levantar la vista de las fotos. ¿Alguna vez te arrepientes de haber encontrado esos documentos? Digo, tu vida era más simple antes. Ahora tienes tanto trabajo, tanta responsabilidad. Rosa Elena se sentó en el brazo del sofá, considerando la pregunta cuidadosamente. Mi niña hermosa, antes de llegar a esta casa, yo sobrevivía. Trabajaba para pagar mis cuentas, venía a casa cansada, dormía y repetía el ciclo. No era infeliz, pero tampoco estaba viva de verdad. Encontrar esos documentos, ayudar a tu familia, fue el momento en que mi vida cobró propósito. Ahora no solo sobrevivo, vivo, hago diferencia en el mundo. Tengo familia que me ama. Señaló las fotos que Valeria estaba viendo. Mira esas fotos. En cada una está tu papá, sonriendo, abrazando a tu mamá, cargándolos a ti y a tu hermano. Él los amaba tanto que planeó su protección hasta el último detalle. Yo solo encontré lo que él dejó para que encontraran. Él hizo el trabajo pesado. Yo simplemente tuve los ojos para verlo. Valeria se limpió una lágrima. Voy a extrañarlo siempre, aunque apenas lo recuerdo. Pero cuando te miro a ti, cuando veo todo lo que hiciste por nosotros, me doy cuenta de que papá sigue protegiéndonos. Él nos trajo a ti, no hay otra explicación. De todas las empleadas domésticas en Guadalajara, mamá te contrató a ti. No fue coincidencia, fue destino. Rosa Elena sonrió con esa sonrisa sabia que solo las personas que han vivido mucho pueden tener. Tal vez tengas razón, mi niña, o tal vez simplemente necesitaban a alguien que supiera limpiar no solo polvo, sino también injusticias. De cualquier manera, agradezco cada día por haber tocado la puerta de esta casa hace tantos años. Ustedes me dieron más de lo que yo les di. Me dieron propósito, familia y la oportunidad de probar que las manos que limpian casas también pueden construir futuros. Esa noche, la Fundación Ricardo Solís para Justicia Accesible recibió su caso número 300. Era una mujer de 45 años, madre de 3, cuyo esposo había muerto en un accidente de construcción. La compañía constructora alegaba que el accidente fue culpa del trabajador. La familia no tenía dinero para abogados que pudieran pelear contra los equipos legales corporativos. Habían intentado con 5 abogados diferentes. Todos se habían rendido ante la complejidad del caso y el poder de la compañía constructora. Cuando la mujer entró a la oficina de Rosa Elena, estaba desesperada, derrotada, sin esperanza. Rosa Elena la miró a los ojos y vio un reflejo de Mariana
tantos años atrás. Señora, dijo Rosa Elena con voz gentil pero firme, usted vino al lugar correcto. Aquí no nos rendimos solo porque algo es difícil. Aquí entendemos que cuando 9 abogados dicen que un caso es imposible, tal vez lo que se necesita no es el 10º abogado. Tal vez lo que se necesita es mirar el problema de forma diferente. Cuénteme su historia desde el principio, cada detalle, sin importar cuán pequeño parezca. Los detalles que otros ignoran son exactamente donde encontramos las respuestas. Y así el ciclo continuó. 9 abogados habían fallado, pero una mujer que aprendió a ver lo que otros no ven, una mujer cuyas manos curtidas por años de trabajo humilde habían aprendido a limpiar no solo casas, sino también injusticias, estaba lista para intentar lo que parecía imposible, porque Rosa Elena Gutiérrez había aprendido la lección más importante de su vida, que los títulos universitarios imprimen conocimiento, pero la experiencia vivida imprime sabiduría. Y a veces, la sabiduría de una mujer simple que limpia casas puede resolver lo que toda la educación formal del mundo no puede. La casa en Chapalita ya no guardaba secretos en paredes falsas ni en archivos escondidos. Todos los misterios habían sido resueltos, todos los documentos habían sido encontrados, pero si alguien hubiera prestado atención esos sábados por la mañana, habrían visto algo extraordinario. Una mujer de 50 años, ahora directora respetada de un programa que había cambiado cientos de vidas, limpiando ventanas con el mismo cuidado y dedicación que cuando era solo una empleada doméstica más. Porque Rosa Elena sabía algo que muchas personas nunca aprenden, que la verdadera grandeza no está en qué tan alto llegas, sino en nunca olvidar de dónde vienes y en usar tu elevación para levantar a otros. Los 9 abogados no pudieron resolver el caso imposible porque buscaban la solución en lugares complicados, en libros legales gruesos y precedentes jurídicos oscuros. Pero la pobre empleada llegó y lo resolvió porque buscó en el lugar más simple y más profundo, en el amor de un padre por sus hijos, preservado en documentos escondidos a plena vista, esperando pacientemente a que alguien con ojos para ver y corazón para entender los encontrara y les diera voz. ¿Y tú crees que la verdadera inteligencia viene de los libros o de la vida? ¿Crees que hay sabiduría que solo se aprende a través del trabajo humilde y la experiencia vivida? ¿Conoces a alguien como Rosa Elena, una persona sin títulos impresionantes, pero con un corazón enorme y una capacidad excepcional para resolver lo que otros no pueden? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia te tocó el corazón tanto como nos tocó a nosotros. Si te emocionaste con la historia de Rosa Elena, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más inspiradoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado. Otra historia de superación y esperanza te espera.